Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Seguimos con nuestras entrevistas especiales por la Feria del Libro Internacional de Lima que acaba de pasar. Y hoy tenemos dos grandes invitados, los dos vienen de España. La primera es Marta Sanz, quien nos va a hablar sobre toda su trayectoria literaria y especialmente sobre un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama Clavícula y que recomiendo fervorosamente. También le vamos a preguntar a Marcos Giral Torrente, autor de Tiempos de Vida, uno de los libros españoles más importantes de los últimos tiempos. Le vamos a preguntar por su libro inolvidable, aquel libro que quizá lo impulsó a ser escritor. Mi nombre es José María Salazar Núñez, quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti, como también es bueno para ti decir y pensar: somos libros, seámoslo siempre. Seguimos aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima 2018 en el Hotel Los Delfines y vamos a conversar con uno de los invitados de España, Marta Sanz. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy contenta de estar en la Feria del Libro de Lima y de hablar con vosotros. Justo quería hablar de tus novelas, sobre todo Clavícula, que es una novela que leí hace poco antes de saber que te iba a entrevistar, y me interesa muchísimo ese juego que hay en toda tu escritura entre el cuerpo y el texto, ¿no? Eso es algo que te vino naturalmente, obviamente está relacionado al tema del cuerpo de la mujer muchísimo, ¿no? Es una metáfora que yo creo que ha recorrido todas las novelas que yo he escrito, desde la primera en el año 95, que se titulaba El frío, pero yo me he dado cuenta a posteriori. En realidad, esta metáfora para mí se hizo explícita, se hizo evidente cuando escribí una novela titulada La lección de anatomía, que era una novela autobiográfica donde yo, en el momento de cumplir los 40 años, eché la vista atrás para ver cómo me había convertido en la mujer que me había convertido a través de los relatos de otras mujeres, mi madre, mi abuela, mis amigas, mis compañeras del colegio y del trabajo. Y ahí me di cuenta de que yo estaba usando el cuerpo como un texto donde se nos quedan impresos pues todos los acontecimientos de nuestra vida, malos, buenos, e incluso donde se nos quedan impresas nuestras frustraciones, lo que no hemos hecho y nos gustaría haber hecho. Entonces, a la inversa, igual que el cuerpo es un texto donde se queda impresa la vida, la página de los libros para mí también es como una especie de metáfora del propio cuerpo. Y hay siempre esa dualidad porque los textos suelen estar como dolidos, digamos, violentados, como los cuerpos con dolor, con las huellas de lo que pasó, pero también hay una sensación de vitalidad, de que, digamos, el mal del cuerpo se combate con el cuerpo mismo, ¿no? Bueno, en el caso de mis novelas, sí, y además me gusta mucho cómo lo has explicado. En Clavícula esto que tú comentas es evidente y se nota que lo has leído muy bien, porque toda la desestructuración genérica de Clavícula, el hecho de que en el libro, en la novela, en el poemario, no sé cómo llamarlo, encuentres pues un poema dedicado a una niña filipina, un cuento que habla del lorazepam, fragmentos más meditativos o más cómicos de humor negro que se desarrollan en las consultas médicas. Esa fragmentación, esa variedad de géneros, lo que quiere reflejar es precisamente eso, el proceso de desestructuración física que supone para un cuerpo la experiencia del dolor. Entonces es otra vez una manera de abundar en esa metáfora del cuerpo como texto y del cuerpo como texto, y del texto como cuerpo y el cuerpo como texto, del caño al coro y del coro al caño que decimos en España, pero en este caso a través de la experiencia traumática de ese dolor que se puede aliviar a través de los relatos, a través del discurso, a través de la literatura. Una cosa que sucede en Clavícula también hay esta idea del yo, ¿no? De Marta Sanz, que escribe, y se ha hablado mucho de que los escritores de tu generación, digamos, exploran mucho los límites de la ficción con la realidad. ¿De dónde crees que surge eso? Pues yo, fíjate, no sé muy bien, no te podría explicar como movimiento generacional de dónde surge. Quizá hubo cierta saturación hacia una forma de relato, de ficciones excesivamente fantásticas, excesivamente fabuladoras, y entonces de ahí quizá surgiera la necesidad de volver al yo. Pero esto, decirlo por mi parte, es muy atrevido, hablando de un colectivo de muchos escritores y de muchas escritoras.
escritoras. En mi caso fue una necesidad natural, fue una búsqueda de la voz con la que yo me sentía cómoda y con la que yo me siento honesta y con la que de alguna manera pretendo transmitir a los lectores la idea de que la literatura es comunicativa, el lenguaje sirve verdaderamente para intentar aproximarnos a esas emociones que queremos compartir con los demás y no sé, y también un poco pues compartir esa idea de que la invención literaria a veces no tiene solamente que ver con las fabulosas historias, con lo excepcional. Para mí es muy importante compartir las cosas cotidianas, compartir las cosas más pequeñas, hablando en tu propio nombre, con la legitimidad que te da tu propio nombre y con la legitimidad que te da esa forma de invención literaria que tiene que ver con saber combinar las palabras, para que de esa combinación de palabras, esas experiencias cotidianas, pequeñas, minúsculas, se conviertan en luminosas. Y hablando de luminosidad en estas épocas un poco no tan luminosas en la política occidental en general, ¿cómo ves un poco la relación de eso con lo que se está escribiendo? Ahora tenemos de país invitado en la FIL a España muchísimos escritores de tu generación y todos ellos en un momento muy importante de sus carreras. ¿Cómo ha afectado, cuál es la respuesta, digamos, artística ante estos tiempos inciertos, ¿no? Bueno, yo creo que en España hubo una especie de vivificación de la literatura política, de la literatura con pretensiones sociales. De hecho, se llegó a hablar de novela de la crisis y entonces dentro de ese saco de la novela de la crisis yo creo que por una parte hay novelas que han sido muy interesantes y que han dibujado verdaderamente las características del deterioro económico y al mismo tiempo moral de la sociedad española. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la narrativa de un gran autor lamentablemente ya fallecido como Rafael Chirves, pero por otra parte también se vio como una especie de ejercicio de mercadotecnia, ¿eh? Entonces yo creo que esto ha sido lo más significativo del asunto. A mí, por ejemplo, en Clavícula me interesaba mucho hablar de cómo el dolor físico no se puede separar del dolor psíquico y del dolor social y económico, y entonces el concepto de precariedad yo creo que es muy importante tanto en Farándula como en Clavícula, ¿no? En Clavícula una mujer, que en este caso soy yo, empieza a experimentar un dolor que le hace consciente de todos los miedos que tiene en la vida, y esos miedos que tiene en la vida pues se relacionan con cosas tan comunes como el miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, a la decrepitud, a la descomposición de la materia, a la menopausia, al sentirte mal, pero también son miedos que tienen que ver con la precariedad económica, con el tener que trabajar muchísimo más, ganando muchísimo menos y terminar convirtiéndote, que esto ya lo he dicho muchas veces, en una trabajadora autónoma, autoexplotada, que no tienes horas al día suficiente para ganar el dinero que necesitas para pagar tus facturas. Claro, porque además no es como antiguamente la idea, pues, no, del capitalismo viejo de la fábrica en la que todos van. Ahora uno mismo se autoexplota casi, ¿no? Es como que uno tiene esta sensación de que está siendo libre, pero se está autoexplotando, ¿no? Continuamente, y además a mí me interesa mucho enfocar este asunto desde la perspectiva de los oficios culturales, porque muchas veces yo creo que vivimos en una especie de espejismo respecto al glamour de los oficios culturales, porque a los escritores y a las escritoras se nos enfoca en nuestros mejores momentos, es decir, se nos enfoca cuando somos invitados a la Feria del Libro de Lima y estamos en un hotel maravilloso durante 4 días, comiendo divinamente y en unas condiciones que no son las de nuestra vida cotidiana real, ¿no? Entonces, frente a ese espejismo hay una historia mucho más modesta, que habla, yo creo, de un mundo donde la cultura, el conocimiento cada vez se valora menos y se valora peor, porque yo creo que esas son las herramientas que nos sirven para construir un sentido crítico que no interesa que tengamos. Claro, eso también se ve en Farándula, ¿no? Esta idea de lo que se muestra, que es lo que se vende, y ahora lo vemos incluso en las redes sociales, ¿no? Ya no solamente la estrella de cine, sino todos nos mostramos en Instagram, en Facebook, pero hay detrás toda una serie de procesos que quizá la escritura puede ayudar a
a mostrar, ¿no? Yo esa es la esperanza que tengo. Yo hay veces que escribo libros tristes o no tan tristes, a veces utilizo el humor y escribo libros satíricos, pero lo hago en la confianza de que la literatura, por el tipo de procesamiento de la información que propicia, por el tipo de interpretación profunda que exigen las connotaciones, las ambigüedades, las ambivalencias del lenguaje literario, nos estimule para eso, para leer por debajo de las superficies deslizantes, para leer más allá de la velocidad, más allá de lo vertiginoso, y entender cómo las causas se relacionan con los efectos, ¿no? Creo que de algún modo la literatura va a ser un espacio de resistencia moral y política en unos tiempos donde yo creo que todo va demasiado deprisa y nos beneficiamos de los avances tecnológicos, que están maravillosamente bien, pero somos muy poco críticos respecto a lo que esos avances tecnológicos pueden restarnos respecto a nuestra condición de seres humanos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y aquí desde la FIL con Marta Sanz, recuerden, Somos Libros. Seámoslo siempre. Gracias, Marta. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, en el marco de la Feria Internacional de Lima del Libro 2018. Y vamos a conversar con Marcos Giralt Torrente. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es para ti ese libro inolvidable? Bueno, un libro inolvidable para mí es El Tristram Shandy de Laurence Sterne, que fue un libro que leí como con 14 años y que me abrió muchísimo. Pero ya que estamos en Perú y que yo soy cuentista y trato de ser lo bueno, pues decir que Julio Ramón Ribeiro para mí es esencial, ¿no? ¿Algún cuento en particular, algún libro? Pues hay un cuento que no me acuerdo cómo se llama, que son unos personajes que llegan a la playa y que se sientan en la playa y realmente no parece que pase nada, no me acuerdo cómo se llama, pero esa playa, esos personajes ahí sentados, me vienen a la cabeza muy frecuentemente, ¿no? Porque es el tipo de cuentos que a mí me gustaría contar, ¿no? Cuentos en los que aparentemente no pasa nada y todo sucede. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, realmente. Aquí ya saben, el marco de la FIL con Marcos Giralt Torrente. ¿Somos Libros? Seámoslo siempre. Gracias, muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Marta Sanz, muchísimas gracias a Marcos Giralt Torrente, nuevamente muchísimas gracias a la organización de la FIL por su amabilidad y también a Pinturas Majestad, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, nos pueden seguir en Somos Libros, Seámoslo Siempre en Facebook, nos pueden seguir en CNB en Facebook y en la página web CNB TV Digital. Las direcciones deben estar apareciendo por aquí o aquí, no sé, pero en algún lado están apareciendo y espero que ustedes las chequen. Y nada, likeen, compartan, escríbanos. Nosotros estamos para ustedes también. Estén atentos que seguiremos trayendo novedades todos los días. Mi nombre es José María Salazar Núñez. Yo voy a continuar leyendo y espero que ustedes también. Y mientras tanto recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Chau.